A veces, la vida te lanza advertencias que parecen absurdas hasta que comprendes que eran lo único que podía salvarte. Yo lo entendí aquella tarde, cuando una anciana desconocida me tomó del brazo y con una voz quebrada me dijo: «No suba, hija, no entre a su apartamento, salga de aquí ahora». Sus ojos eran de un gris tan pálido que parecían de vidrio. Llevaba un abrigo marrón gastado, el cabello blanco recogido con un pañuelo, y su mano temblaba al entregarme una nota arrugada. No supe qué hacer. Me quedé ahí, frente al ascensor, con el corazón acelerado. Todo parecía normal: el pasillo iluminado, el sonido del viento afuera, el olor a desinfectante que siempre impregnaba el edificio. Pero aquella mujer no encajaba, y sin embargo su mirada me atravesó el alma. La nota decía exactamente: «No entre a su apartamento, salga de aquí ahora». Me reí, nerviosa. Pensé que quizá era una confusión, que la pobre señora había perdido la cabeza. Pero cuando levanté la vista para preguntarle quién era, ya no estaba. Desapareció, sin ruido, sin dejar rastro. Y fue ahí cuando sentí algo que no sentía desde que murió mi esposo Alberto. Miedo de verdad. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Tenía las llaves del apartamento en la mano. Miré hacia arriba, hacia el último piso, donde vivía sola desde hacía más de una década. Pensé en Alberto, en cómo siempre decía que uno debe escuchar su instinto. Y mi instinto me gritaba que esa mujer no estaba equivocada. Decidí bajar. Salí del edificio apurada, con la nota aún entre los dedos. Caminé hasta la esquina, sin entender del todo lo que hacía. Y entonces ocurrió. Una explosión ensordecedora sacudió el aire. Las ventanas del tercer piso, el mío, estallaron hacia afuera como si una mano invisible las hubiera arrancado. Gritos, humo, polvo. Caí al suelo, cubierta por fragmentos de vidrio y ceniza. La gente corría. Los autos frenaban, las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos. Mi hogar, mi historia, en cuestión de segundos, se convirtió en ruinas. Me quedé allí, paralizada, mirando el fuego salir por el balcón de lo que fue mi sala. Y lo único que podía pensar era en esa anciana. ¿Quién era? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué me había salvado? Los bomberos llegaron minutos después. Uno de ellos me ayudó a levantarme, cubriéndome con una manta térmica. ¿Vive usted en el piso 3? Preguntó. Asentí, sin poder hablar. Tuvo suerte, señora. Si hubiera estado adentro... No terminó la frase. No hacía falta. Mientras los rescatistas controlaban las llamas, me llevaron a un banco frente al edificio. Mis manos aún temblaban, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que alguien me observaba. No era paranoia. Lo sentía. Levanté la mirada, y en la multitud vi, a lo lejos, una figura con un abrigo marrón. La anciana. Estaba parada bajo un farol, mirándome. No se movía, no sonreía, solo me observaba. Parpadeé y desapareció otra vez. La policía me interrogó esa noche. Querían saber si había dejado algo encendido, si cocinaba con gas, si tenía enemigos. No supe qué responder. Mi vida había sido sencilla desde que Alberto murió. Una jubilada más, sin hijos, sin demasiadas visitas. No tenía enemigos, al menos eso creía. Cuando volví al edificio, horas después, el olor a humo aún llenaba el aire. El pasillo estaba ennegrecido, los bomberos subían y bajaban con linternas. Uno de ellos me acompañó hasta la puerta de mi departamento, o lo que quedaba de ella. La cerradura se había fundido. Todo estaba destruido. Mis fotos, los muebles, el retrato de boda, las cartas de Alberto. Me quedé en el umbral, sin atreverme a entrar. En el suelo, entre los restos, encontré algo que me dejó sin aliento. Una rosa marchita, intacta, sin un solo rastro de humo, como si alguien la hubiera colocado allí después del fuego. Y junto a la rosa, una nueva nota, esta vez escrita con tinta azul. Esto no fue un accidente. Esa noche no dormí. Me alojé en un pequeño hotel del centro, incapaz de quitarme de la cabeza la voz de aquella mujer. Cerraba los ojos y la veía frente a mí, con su mirada fija, como si conociera algo que yo ignoraba. La explosión no podía ser una coincidencia.
Alguien había estado dentro de mi apartamento antes de que yo llegara. ¿Pero por qué? ¿Y quién había dejado la segunda nota? A la mañana siguiente, regresé al edificio acompañada de un agente de policía. Revisamos los restos y, entre los escombros, encontraron restos de un dispositivo metálico, con cables y un temporizador carbonizado. El agente me miró con gesto serio. Señora Paredes, esto parece un artefacto casero. Alguien intentó hacerla volar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era un accidente. Alguien quería matarme. Volví a mirar la nota, arrugada entre mis dedos. No entre a su apartamento. Aquella advertencia no había venido de una desconocida cualquiera. Me había salvado la vida, pero lo más perturbador era que nadie más la había visto. Ni los vecinos, ni los porteros, ni las cámaras del edificio. Para todos, esa mujer no existía. Esa noche, mientras observaba por la ventana del hotel, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el cristal, reflejada detrás de mí, se dibujaba una silueta, un rostro de cabello blanco y un pañuelo en la cabeza, y una voz que susurró: «Aún no estás a salvo, Norma». Dicen que cuando algo te arrebata todo de golpe, lo primero que pierdes no es lo material, sino el sentido de pertenencia. Eso sentí al ver las cenizas de mi hogar. No eran solo muebles y fotografías, era mi historia convertida en polvo. Cada rincón de ese apartamento había guardado los restos de mi vida con Alberto, mis silencios, mis rutinas, mis duelos, y ahora solo quedaba el olor metálico del fuego y una certeza quemando en el pecho. Alguien me quería muerta. Los bomberos terminaron su trabajo al amanecer. Los vecinos hablaban entre murmullos, mirándome con mezcla de compasión y miedo. Algunos decían que fue una fuga de gas, otros que esas cosas raras pasan cuando una persona vive sola. Pero yo sabía que no. Las llamas habían sido demasiado precisas, el daño demasiado concentrado. El detective a cargo, el comisario Ruiz, me ofreció acompañarme mientras buscaban pistas. «Señora Paredes», me dijo con voz grave, «encontramos restos de alambre y un pequeño temporizador en la cocina. No parece un accidente doméstico. ¿Tenía enemigos?» «No que yo sepa», respondí mirando los restos de mi mesa. «He vivido tranquila desde que mi esposo falleció». Ruiz anotó algo en su libreta. «¿Hace cuánto murió su esposo?» «8 años», contesté. «Fue un infarto». El detective asintió, sin mirarme. A veces el pasado tarda en explotar, literal o figuradamente. Sus palabras me estremecieron. Esa tarde me quedé observando el edificio desde la vereda opuesta. El humo aún salía por las ventanas rotas. A pesar del desastre, un detalle me llamó la atención. Las cortinas de mi dormitorio, blancas con flores azules, seguían intactas, moviéndose con la brisa. Una parte de mí quiso creer que era una señal. Volví al hotel con una maleta y una angustia que no cabía en el cuerpo. No pude dormir. Cada ruido del pasillo me hacía sobresaltar. A medianoche, mi teléfono sonó. Contesté con la voz temblorosa. Silencio. Luego, una respiración lenta, profunda. «¿Quién es?», pregunté. Silencio otra vez. Iba a colgar cuando una voz susurró: «No abras la puerta». Me levanté de un salto, con el corazón a punto de salirse del pecho. Miré el cerrojo. No había nadie. Esperé varios minutos, hasta que el miedo se volvió insoportable. Entonces, llamaron a la puerta. 3 golpes secos. Me quedé inmóvil. Y, justo cuando pensé que el miedo iba a paralizarme para siempre, escuché una voz conocida. «Señora Paredes, soy Ruiz». Abrí. Era el comisario, con el rostro cansado y un sobre en la mano. «Perdone la hora», dijo. «Tenía que mostrarle algo». Dentro del sobre había una fotografía. Mi esposo Alberto, de pie frente a un hombre que no reconocí. La imagen parecía vieja, de los años 80. Ambos sonreían, dándose la mano. «¿Reconoce al otro sujeto?», preguntó Ruiz. Negué con la cabeza. «Se llama Luis Gálvez, empresario, fundador de una constructora llamada Loyola y Asociados». El apellido me hizo estremecer. Loyola. Era el mismo que aparecía en el buzón del edificio, en el piso 7. Teresa Loyola, la anciana que me entregó la nota. «¿Por qué me muestra esto?», pregunté. Ruiz se recostó en la silla. «Porque según los registros, esa mujer murió hace 20 años, y porque la explosión no parece un hecho aislado». Guardó silencio un momento, como si calibrara sus palabras. Su esposo, Alberto, trabajó para esa empresa durante años. Renunció poco antes de morir. Hay indicios de que descubrió algo irregular,
Me quedé helada. ¿Irregular? Desvíos de dinero, contratos falsos, licitaciones manipuladas. Gálvez fue investigado, pero el caso se archivó. Ruiz me miró fijamente. Su esposo dejó notas en su correspondencia, pero jamás se presentaron en la investigación. ¿Qué quiere decir?, pregunté, casi sin voz. Que alguien las hizo desaparecer. Me recosté esa noche sin poder dejar de pensar en Teresa Loyola. ¿Cómo podía una mujer muerta hace 2 décadas salvarme la vida? ¿Por qué conocía mi nombre, mi historia y el peligro que se acercaba? Miré por la ventana del hotel. Las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas. Por un momento creí ver su reflejo en el vidrio. El abrigo marrón, el pañuelo blanco, el rostro sereno. Cerré los ojos y murmuré: gracias, sea quien sea. Pero cuando los abrí, vi algo que me heló. En la esquina del vidrio, una palabra escrita con el vaho del aire: Alberto. A la mañana siguiente, Ruiz me llamó. Necesito que venga a la estación. Encontramos algo entre los restos. Fui de inmediato. Sobre su escritorio había una caja chamuscada. Dentro, una libreta negra de cuero, con las iniciales AP grabadas. Estaba en lo que era su cocina, explicó. Parece un diario. Mis manos temblaron al tocarla. Era la letra de Alberto. Pasé las primeras páginas, fechas, nombres, anotaciones sobre reuniones, frases cortas, y luego una oración subrayada con tinta roja. Si algo me ocurre, Norma debe saber la verdad. Todo está en el piso 7. ¿Qué hay en el piso 7?, preguntó Ruiz. Yo no lo sabía, pero un escalofrío recorrió mi espalda al recordar el nombre en el buzón: Teresa Loyola. Volví al hotel antes del anochecer. Dejé la libreta sobre la mesa y la abrí de nuevo. En la última página había un dibujo: el pasillo del edificio, y al fondo un círculo rojo alrededor de una puerta: el departamento 703. Debajo, una frase escrita con trazo firme: ella sabe quién mató a Rafael. Rafael era el hermano menor de Alberto, muerto en un supuesto accidente de coche 10 años antes. Hasta ese momento, nunca había dudado de que fue un accidente. Me quedé mirando esas palabras durante horas, incapaz de apartar la vista. Todo cobraba sentido, y al mismo tiempo, nada lo tenía. La mujer que me salvó la vida, el apellido Loyola, el socio de Alberto, la explosión, el nombre de su hermano. Cerré la libreta, sintiendo un escalofrío recorrerme. Ya no era una víctima, era una testigo. Y tal vez, sin saberlo, la siguiente en la lista. Volver al edificio después de todo lo ocurrido fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. El olor a humo aún impregnaba el aire, como si la tragedia se resistiera a irse. El ascensor no funcionaba, así que subí los escalones lentamente, sosteniendo la baranda oxidada con una mano y la libreta de Alberto con la otra. Cada paso resonaba en el pasillo vacío como un recordatorio de que estaba entrando en terreno prohibido. El 7º piso era el más alto del edificio, un corredor estrecho con solo 3 puertas: 701, 702 y 703. Mi corazón latía con fuerza cuando me detuve frente a esta última. El número estaba casi borrado, pero aún se distinguía. La pintura descascarada, el marco cubierto de polvo, la cerradura oxidada, todo indicaba que hacía años nadie entraba allí. Y sin embargo, cuando acerqué el oído, escuché algo, un sonido leve, rítmico, pasos. Retrocedí un poco, miré hacia los lados del pasillo. Vacío. El silencio volvió, tan espeso que podía cortarse. Tomé aire y toqué la puerta 3 veces. Nada. Volví a hacerlo. Nada. Hasta que, al tercer intento, la puerta se abrió con un crujido lento, como si lo hubiera hecho sola. «¿Hola?», llamé con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?». El aire adentro era frío, denso, con ese olor a madera húmeda que tienen los lugares abandonados. Encendí la linterna de mi teléfono. Había muebles cubiertos con sábanas, una mecedora junto a la ventana y, sobre una mesa, un retrato enmarcado. Me acerqué despacio. En la foto, reconocí el rostro de la anciana, Teresa Loyola. A su lado, un hombre que también me resultó familiar, Luis Gálvez. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Debajo del retrato, una inscripción grabada en una placa metálica decía: «A mis amigos más fieles, Alberto y Teresa». Mis manos comenzaron a temblar. Esa casa no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos y de secretos.
Sobre la mesa había una caja de madera cerrada con una traba metálica. No tenía llave, pero al tocarla, noté que el metal estaba tibio, como si alguien la hubiera manipulado hace poco. La abrí con cuidado. Dentro había cartas, fotografías y un cuaderno de tapa verde. En la primera hoja, escrita con una letra temblorosa, decía: «Si estás leyendo esto, significa que la verdad ha comenzado a despertar. No confíes en Luis, él lo hizo». El corazón me dio un vuelco. Leí esas palabras una y otra vez. Él lo hizo. ¿Qué había hecho? ¿Asesinar a mi esposo? ¿A su hermano? Sentí que el aire se volvía más frío. La linterna del celular parpadeó y se apagó. La habitación quedó a oscuras. «¿Teresa?», murmuré. Un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré de golpe. La mecedora se movía sola, despacio, rechinando en cada vaivén. Tragué saliva. No podía respirar. La puerta, que había quedado entreabierta, se cerró con un golpe tan fuerte que hizo vibrar las paredes. «Dios mío», susurré. La linterna volvió a encenderse sola. En la pared, sobre el empapelado gastado, alguien había escrito con carbón una frase. No estaba destinado a ella. Mis piernas flaquearon. Me apoyé contra la pared. ¿A qué se refería? ¿A mí? ¿A Alberto? ¿A Teresa? De pronto, una voz susurró muy cerca de mi oído. «No era a usted a quien querían destruir, Norma». Grité y me giré. Nadie. La linterna cayó al suelo. Salí corriendo del departamento, bajando las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué al 5º piso, el aire se volvió respirable otra vez. Me apoyé en la baranda, tratando de calmar el temblor en mis manos. Entonces, vi una figura al final del pasillo inferior. Una mujer de cabello blanco, con el mismo abrigo marrón. Teresa. Estaba allí, mirándome en silencio, y con un gesto suave, levantó una mano y señaló hacia arriba, hacia el 7º piso. «¿Qué quiere de mí?», pregunté. Ella solo movió los labios, sin emitir sonido, pero los leí perfectamente. Él no murió por casualidad. Cuando parpadeé, ya no estaba. Bajé corriendo al vestíbulo. El portero, un hombre joven llamado Daniel, me miró sorprendido. «Señora Norma, ¿está bien? Está pálida». «Daniel», jadeé. «¿Quién vive en el 703? ¿El 703? Repitió confundido. «Nadie». «¿Cómo que nadie? Está cerrado desde hace años. Era de una señora que murió antes de que yo empezara a trabajar aquí. Teresa, algo». «¿Loyola?» «Sí, eso. Loyola. ¿Cómo lo sabe?» Me quedé sin palabras. «¿Usted la conoció?» Insistí. «No». «Pero a veces, los vecinos del piso 5 dicen que escuchan la mecedora moverse por las noches». Tragué saliva. «¿Y las llaves de ese departamento? ¿Quién las tiene?» «Nadie», respondió él bajando la voz. «El dueño falleció y no hay herederos. Pero yo tenía la prueba en mis manos. Alguien había estado allí. Esa noche, en el hotel, abrí el cuaderno verde de Teresa y leí sus primeras páginas. Era un diario. Hablaba de una mujer llamada NP, a quien debía proteger. Luis no perdonará a Alberto por lo que descubrió. Tarde o temprano intentará silenciarla a ella también. Si llega el día, dejaré señales. Ella sabrá que fui yo». Me quedé paralizada. NP, Norma Paredes. Era mi nombre. Mi esposo había confiado en Teresa. Ella sabía que algo iba a pasar, y aún después de muerta, cumplió su promesa. Lloré en silencio, no solo por miedo, sino por gratitud. La vida, o quizá algo más allá de la vida, me había dado una segunda oportunidad. Sabía que lo que venía no sería fácil. Si Luis Gálvez había estado detrás de la muerte de Alberto y del intento de eliminarme, no se detendría. Cerré el diario y lo guardé bajo la almohada. Antes de apagar la luz, escuché un suave golpeteo en la ventana. Me acerqué y sobre el alféizar había una rosa seca, idéntica a la que encontré tras la explosión. La tomé con cuidado y en uno de sus pétalos, escrito con tinta casi invisible, se leía: «Aún falta la última verdad». Amanecí con la mente enredada entre miedo y determinación. El diario de Teresa Loyola no era una alucinación. Existía. Tenía mi nombre escrito y hablaba de una amenaza que había perseguido a mi esposo hasta su muerte. Por primera vez desde la explosión, sentí que no era víctima del azar, sino de una historia mucho más vieja que yo, y decidí continuar donde Alberto y Teresa se habían detenido. Encendí una lámpara sobre la mesa del pequeño hotel y repasé las últimas frases del cuaderno verde. «Si algo le ocurre, busque las cartas. Él las escondió en el lugar donde el fuego no puede llegar».
Me quedé pensativa. Donde el fuego no puede llegar. Recordé el sótano del edificio, un espacio que ni las llamas ni los curiosos alcanzaron. Ahí guardaban viejos archivos, tuberías y cajas de mantenimiento. El lugar donde nadie entra, donde todo se olvida. Tomé mi abrigo, la libreta de Alberto y el diario de Teresa, y regresé al edificio. El portero Daniel me recibió con un gesto de sorpresa. «¿Otra vez por aquí, señora Norma? Necesito revisar el sótano. Dejé cosas allí hace tiempo. No sé si sea buena idea. Después del incendio el inspector dijo que estaba clausurado». «Tranquilo», le dije con una sonrisa forzada. «No tardaré». El ascensor aún no funcionaba. Bajé por la escalera de servicio, sintiendo cómo el aire se volvía más frío a cada escalón. El sótano olía a humedad, metal y tiempo. Encendí la linterna del teléfono y avancé entre tubos, cajas rotas y telarañas. El suelo estaba cubierto de polvo, pero había huellas recientes. No era la primera en entrar allí. Seguí el rastro hasta una esquina donde descansaban viejos archivadores oxidados. El diario de Teresa mencionaba una marca. Busqué con la linterna y la encontré. Una cruz tallada en la pared, casi imperceptible. A su lado, una placa metálica sobresalía del concreto. Me arrodillé, limpié el polvo y al hacerlo, mis dedos rozaron un hueco oculto. Saqué con esfuerzo una caja envuelta en un plástico grueso. Dentro, un fajo de cartas amarillentas, atadas con un lazo rojo. En la primera, escrita por Alberto, leí: «Teresa, si algo me ocurre, protege a Norma. Gálvez no descansará hasta quedarse con todo. Descubrí los contratos falsos y los nombres detrás del dinero. No confíes en la policía. Hay manos sucias entre ellos». Sentí un escalofrío recorrerme. Mi esposo había estado investigando una red de corrupción en su propia empresa. Y Luis Gálvez, su amigo de juventud, era el centro de todo. Otra carta, más reciente, decía: «Norma no debe saber todavía. Si la involucro, corre peligro. Pero si Teresa recibe esto, es porque ya no hay vuelta atrás». Las lágrimas me nublaron la vista. Alberto había muerto tratando de protegerme, y ahora, 8 años después, su advertencia aún ardía viva. De pronto, escuché un sonido metálico detrás de mí. Me giré. La puerta del sótano se había cerrado sola. «¿Daniel?», llamé, intentando sonar tranquila. Nada. La linterna parpadeó, y entonces lo escuché. Pasos, lentos, medidos, avanzando desde la oscuridad. «¿Quién está ahí?», pregunté. Una voz masculina respondió con tono burlón: «No debiste volver, Norma». El haz de luz alcanzó fugazmente un rostro. Luis Gálvez. Retrocedí, apretando las cartas contra el pecho. «¿Qué hace aquí?», balbuceé. «Terminar lo que debí hacer hace años», dijo con calma. «Tu marido era un hombre inteligente, pero demasiado justo. Pensó que podía delatarme. Y mira cómo terminó». «Usted», mi voz se quebró. «Usted lo mató». «No lo maté», respondió, sonriendo con crueldad. «Solo me aseguré de que nadie lo escuchara». Avanzó un paso más. «Y tú, querida Norma, debiste quedarte lejos, pero Teresa te trajo de vuelta, ¿verdad? Siempre metiendo la nariz donde no debe». «Teresa, está muerta», dije. «Sí», replicó él, «pero parece que olvidó descansar». El aire se volvió gélido. Una corriente recorrió el pasillo, apagando la luz. Gálvez miró a su alrededor, desconcertado. «¿Qué fue eso?», murmuró. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe, dejando todo en penumbra. Una voz, clara y femenina, resonó entre las paredes. «No más, Luis». Él giró en círculos, buscando el origen. «¿Quién está ahí?». Yo supe enseguida quién era. El eco parecía venir de todas partes y de ninguna. El mismo tono, la misma calma. Teresa Loyola. Gálvez lanzó una carcajada nerviosa. «¡Vieja loca! Ni muerta puedes dejarme en paz». Y entonces algo imposible ocurrió. Las luces parpadearon, los archivadores vibraron y una sombra se dibujó sobre la pared. Una figura femenina, alta, envuelta en un resplandor pálido. Gálvez retrocedió, tropezando. «No, no puede ser». Yo estaba paralizada. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de justicia. Teresa no hablaba con palabras, su presencia lo decía todo. El aire se volvió pesado. Las cartas en mis manos parecían latir. «La verdad siempre encuentra la salida», susurró la voz. Un grito desgarrador rompió el silencio. La sombra desapareció. Cuando encendí la linterna, Gálvez estaba en el suelo, jadeando,
con los ojos desorbitados, no muerto, pero quebrado. «Aléjese de mí», gritó. «Yo no toqué la cocina. Fue Ricardo, el ingeniero. Yo solo lo pagué». Esa confesión era todo lo que necesitaba. Subí del sótano con las cartas en una mano y el teléfono en la otra. Llamé a la policía. Minutos después, Ruiz y su equipo llegaron. Encontraron a Gálvez tirado, incoherente, repitiendo el mismo nombre una y otra vez. «Teresa, Teresa». Ruiz me miró con gesto confuso. «¿Quién es Teresa?» «Una amiga», respondí. «Una que sigue cumpliendo su palabra, incluso después de la muerte». Esa noche, de vuelta en el hotel, extendí las cartas sobre la cama. Eran más de 20, algunas dirigidas a Teresa, otras a mí. En cada una, Alberto dejaba más pruebas: fechas, cifras, testigos, nombres de funcionarios comprados. El fuego no las había alcanzado porque él las escondió donde el fuego no podía llegar: el sótano del edificio. Entendí entonces que el destino me había traído hasta ese punto por una razón. No solo debía descubrir la verdad, debía exponerla. Y al mirar la ventana, vi reflejada la silueta de Teresa, serena, observándome una vez más. No dijo nada. No hacía falta. Sabía que el siguiente paso era mío. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el silencio de la calma, sino el de las cosas que están a punto de revelarse. Luis Gálvez había sido detenido esa madrugada, pero la investigación recién comenzaba. El comisario Ruiz me llamó a primera hora para pedirme que me acercara a la comisaría. «Tenemos su testimonio, señora Paredes, pero necesitamos corroborar algunos detalles», me dijo. «El señor Gálvez insiste en que todo fue un malentendido». «Malentendido», pensé. Qué palabra tan pequeña para encubrir tanta maldad. Mientras caminaba hacia la estación, repasé mentalmente todo lo que había vivido en esos días: la nota, la explosión, el diario de Teresa, las cartas de Alberto. Era como si el pasado se hubiese abierto de golpe, exigiendo justicia después de años de silencio. Y ahora me tocaba a mí sostener la verdad frente a quien había destruido mi vida. En la comisaría, Ruiz me acompañó hasta una sala con un gran vidrio oscuro. «Puede verlo desde aquí», me dijo. «Está en el otro lado». Y ahí estaba, Luis Gálvez. Vestía un traje arrugado, la mirada cansada y el aire altivo de quien aún se cree intocable. Tenía la cabeza entre las manos, murmurando cosas que no podía oír. «Desde que lo detuvimos», me explicó Ruiz, «no deja de repetir el nombre de una mujer. Teresa». «Sí», susurré. «Teresa Loyola». Ruiz me miró sorprendido. «¿Cómo puede saberlo?» «Porque ella fue quien lo delató». El comisario frunció el ceño. «Señora Paredes, esa mujer murió hace 20 años». «Lo sé», respondí con firmeza. «Pero no todos los muertos descansan cuando hay injusticia». Cuando salí de la sala, me pidieron declarar oficialmente. Relaté todo: la advertencia en el pasillo, la nota, las cartas, la confesión en el sótano. Ruiz escuchaba en silencio, tomando apuntes. «Tiene coraje, señora Paredes», dijo al final. «Pocas personas se enfrentarían así a su propio miedo». «No lo hago por valor», respondí. «Lo hago porque alguien debe hacerlo». Al salir, el cielo estaba gris, como si también esperara algo. Me detuve en la vereda, respiré hondo y miré hacia arriba. Por un instante, me pareció ver en las nubes la silueta de una mujer con un pañuelo blanco. No supe si era mi imaginación o una señal, pero sentí un nudo en la garganta. Sabía que aquello aún no había terminado. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Ruiz otra vez, con voz tensa. «Necesito que venga al Hospital Central. El señor Gálvez sufrió un episodio nervioso anoche. Está pidiendo verla». «¿A mí?» «Sí. Dice que tiene algo que entregarle». Mi primer impulso fue negarme, pero algo me dijo que debía ir. El destino no suele dejar cabos sueltos. El hospital olía a desinfectante y cansancio. Los pasillos estaban llenos de murmullos. Ruiz me acompañó hasta una habitación aislada. Allí estaba Gálvez, sentado, con la mirada perdida. Tenía las manos esposadas a la cama y una expresión que ya no era de soberbia, sino de miedo. Cuando me vio entrar, sonrió con una mezcla de alivio y delirio. «Sabía que vendrías, Norma. Siempre fuiste curiosa, igual que Alberto. ¿Qué quiere?
Pregunté. «Entregarte algo». Alzó la mano esposada y señaló la mesa de noche. «Está ahí». Sobre la mesa había un sobre amarillento. Lo tomé con cuidado. «¿Qué es esto?» «La prueba», dijo. «El documento que él me obligó a firmar antes de morir». Pensé que lo había destruido, pero reapareció. Su voz temblaba. «Alberto no murió en un accidente, Norma. Me pidió que lo llevara a ese sitio para hablar, pero cuando intenté detenerlo, se resbaló». «¿Y la explosión?» «No fui yo, fue Ricardo. Él quería borrar todo. Yo solo lo dejé hacer». Lo miré, sintiendo rabia y compasión al mismo tiempo. «No hay excusa para un silencio cómplice». «Lo sé», susurró. «Por eso la veo». «¿A quién?» «A Teresa. En cada sombra, en cada espejo. Ella no me deja dormir». Gálvez se llevó las manos al rostro, sollozando. «Dígale que ya lo dije todo, que me deje en paz». Me quedé de pie, en silencio. No supe qué responder. Solo supe que, de alguna forma, él ya estaba siendo castigado, no por la justicia humana, sino por aquella que no conoce fronteras entre la vida y la muerte. Abrí el sobre esa misma noche. Dentro había una copia del acta de defunción de Alberto y una segunda hoja, manuscrita, con su letra. «Si lees esto, Norma, es porque la verdad encontró su camino. Teresa te guiará, aunque no la veas. Lo que comenzó con fuego, terminará con luz». Lloré como no lo hacía desde hacía años. No por tristeza, sino por la certeza de que mi esposo y Teresa habían planeado todo, incluso desde antes de morir, para que la verdad saliera a la superficie. El día siguiente fue una tormenta mediática. Los periódicos hablaron del caso Gálvez, del fraude, de las pruebas halladas, del testimonio de la viuda que había sobrevivido a un intento de asesinato. Pero lo que nadie sabía era que yo no estaba sola en esa lucha. Cada noche, al apagar la lámpara, sentía una presencia cálida, una calma inexplicable, y en el silencio, una voz apenas perceptible, la de Teresa, murmurando: «Ya falta poco, hija, ya casi». Sabía que aún quedaba una última verdad, y que pronto, el fuego que casi me consumió se transformaría en el arma de mi venganza. Dormí mal aquella noche. El sobre con la carta de Alberto descansaba bajo mi almohada como si pesara toneladas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz, lejana, mezclada con la de Teresa, llamándome desde algún rincón invisible. Era una sensación imposible de explicar. No era miedo, era presencia. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando un leve murmullo me despertó. Abrí los ojos. La habitación estaba en penumbra, pero el sonido era claro, un susurro que venía de la pared, justo detrás del cabecero. «Norma». Me quedé inmóvil. «Norma». Sigue las voces. Me incorporé lentamente. No había nadie, pero el aire estaba helado. Fui hasta el interruptor, encendí la luz y todo quedó en silencio. Miré mi reflejo en el espejo del armario. Tenía la piel pálida y los ojos hundidos. «Estoy perdiendo la cabeza», pensé. Pero algo dentro de mí sabía que no era una alucinación. Las voces querían decirme algo. A la mañana siguiente regresé al edificio. El comisario Ruiz me había pedido que evitara volver, pero yo no podía quedarme quieta. El portero, Daniel, me saludó con un gesto nervioso. «Señora Norma, ¿otra vez aquí?», preguntó. «Sí, necesito recoger algo del 3er piso», mentí. Él dudó un instante, pero finalmente me dejó pasar. Subí las escaleras despacio. El eco de mis pasos parecía responderme. Cuando llegué al pasillo del 3er piso, mi piso, el aire tenía un olor distinto. Ya no olía a humo ni a ceniza, sino a flores marchitas. Y ahí estaba, la rosa seca, sobre el suelo, justo donde la encontré el primer día después de la explosión. Solo que esta vez no estaba sola. Había otra junto a ella. Me incliné para recogerlas y noté algo. Una línea fina de polvo se extendía desde las flores hasta la pared del fondo. Me acerqué. Era una grieta, muy delgada, pero larga, y al apoyar la mano, sentí un leve soplo de aire, como si del otro lado alguien respirara. Decidí regresar por la tarde con herramientas. Alquilaría un martillo y una linterna, me dije. Pero al llegar a la ferretería del barrio, el dueño, un anciano que me conocía de años, me detuvo. «¿Va a arreglar algo, doña Norma?» «Solo una pared vieja», contesté. Él frunció el ceño. «¿En el edificio Loyola?» «Sí». «¿Cómo lo sabe?» «Mi hermano trabajó allí hace tiempo. Dicen que hay pasillos sellados desde los años 80, cuartos que nunca se abren». Un escalofrío me recorrió.
pasillos sellados. ¿Sería uno de esos el que estaba detrás de mi pared? Esa noche regresé con una linterna y un pequeño martillo. El edificio estaba casi vacío. Daniel ya se había marchado. Encendí la linterna y caminé hasta mi antiguo apartamento. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de mis propios pensamientos. Golpeé la pared. Sonó hueca. 1, 2, 3 veces, hasta que un fragmento de yeso se desprendió, dejando ver un espacio oscuro. Metí la linterna. Lo que vi me dejó sin aliento. Había un cuarto oculto, pequeño, cubierto de polvo, con una sola silla de madera y una mesa. Sobre ella descansaba una grabadora antigua, del tipo que Alberto usaba en sus reuniones de trabajo, y al lado una cinta etiquetada con tinta roja. Reunión final, 2014. Mis manos temblaban. Coloqué la cinta en la grabadora y presioné play. Un zumbido, y luego la voz de mi esposo. Luis, esto no puede seguir. Lo que estás haciendo es un crimen. Luego, otra voz, más fría, más calculadora. Cállate, Alberto. Nadie va a creerte. Todos están conmigo. No me importa. Lo diré igual. Ya le conté a Teresa. Silencio. Un golpe seco. Y un grito ahogado. La cinta se detuvo abruptamente. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza. Había escuchado la muerte de mi esposo, su asesinato. Caí de rodillas, llorando. El sonido de su voz, el miedo en sus palabras, era más real que nunca. Y entonces, un susurro detrás de mí me hizo girar. Ya lo sabes, hija. Teresa estaba allí, o su sombra, o su eco. Su silueta se delineaba junto a la pared, tenue, pero inconfundible. ¿Por qué yo?, pregunté entre sollozos. ¿Por qué me eligieron a mí? Porque tú eres la única que no olvidó. ¿Y qué quiere que haga ahora? Que lo termines. La figura se desvaneció con el aire, y cuando me incorporé, noté algo que antes no estaba. Debajo de la mesa, una carpeta con el sello de la empresa Loyola Asociados. Dentro había documentos, contratos y nombres. Todo lo que podía hundir a Luis Gálvez y a su red de corrupción. Salí de allí con la carpeta en los brazos. El pasillo parecía más largo, más oscuro, pero, en el fondo, sentía que cada sombra del edificio me acompañaba, como si los muertos que guardaban silencio por años ahora caminaran conmigo. Al cruzar la puerta principal, una ráfaga de viento me golpeó el rostro. La carpeta casi se me escapó de las manos, y una hoja cayó al suelo. La levanté y leí una frase escrita a mano, con la caligrafía de Alberto. La verdad no se quema. Espera. Y supe, sin ninguna duda, que mi esposo me había dejado todo preparado. Teresa me guió, pero fue él quien me marcó el camino. Esa noche no dormí. Sentada frente a la ventana del hotel, observé las luces de la ciudad y pensé en lo que haría al día siguiente. No bastaba con revelar la verdad, tenía que hacerlos pagar. A la mañana siguiente, amanecí con una decisión tomada. Ya no podía callar más. Demasiados años de silencio, de miedo, de vivir creyendo que la muerte de Alberto había sido un accidente. La carpeta que había encontrado detrás de aquella pared no solo contenía documentos financieros, contenía la historia oculta de nuestras vidas. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas macabro, contratos falsificados, sobornos, firmas alteradas. Pero lo que me heló la sangre fue una carta al final, firmada por Teresa Loyola, dirigida a mi esposo. Alberto, si algo me sucede, asegúrate de que Norma sepa quién fui realmente. No puedo seguir viviendo con esta culpa. No solo fui tu amiga, fui la mujer que traicionó a Luis antes de traicionarte a ti. Me quedé paralizada. Teresa, ¿traicionó a Luis y a Alberto? Leí de nuevo. En las líneas siguientes, ella lo explicaba todo. Había sido secretaria de Luis Gálvez en los años 80, conocía los manejos turbios de la empresa y fue su cómplice por miedo y necesidad. Pero cuando conoció a Alberto, un hombre honesto, incorruptible, diferente, decidió confesarle todo. Desde ese día, Luis juró vengarse. La historia encajaba. Teresa había intentado redimirse ayudando a mi esposo, y décadas después me salvó a mí para terminar lo que no pudo en vida. Fui directamente a la comisaría con las pruebas. Ruiz me recibió con una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Qué trae ahí, señora Paredes? El resto del infierno, respondí, dejándole la carpeta sobre el escritorio. Revisó los documentos en silencio.
su rostro endureciéndose a cada página. Con esto, dijo finalmente, no solo cae Gálvez, cae toda su red. Hay políticos implicados. No me importa quién caiga, le respondí. Quiero justicia. La tendrá, se lo prometo. Ruiz hizo una pausa, pensativo. Pero hay algo que aún no entiendo. ¿Cómo consiguió usted todo esto? Lo miré directamente. No fue solo mi esposo quien me ayudó, fue Teresa Loyola. Él sonrió, como quien no quiere contrariar a una anciana. ¿La mujer que murió en 2003? Asentí. Sí, la misma. Entonces, dijo él, guardando silencio un instante, dígale que la justicia le da las gracias. Esa noche, el edificio volvió a ser un escenario silencioso. Fui al piso 7 una vez más. Llevaba conmigo una flor blanca. La puerta del 703 seguía cerrada, pero algo en el aire había cambiado. No había frío, ni esa sensación densa de las veces anteriores. Solo paz. Dejé la flor sobre el suelo y susurré. Gracias, Teresa, por salvarme, por salvarlo a él. Un leve aroma a lavanda llenó el pasillo, y entonces la escuché, por última vez. Ahora sí puedo descansar. La mecedora, dentro del apartamento, se movió una vez más, y luego se detuvo para siempre. Pasaron los días. Los periódicos hablaban de la caída de Gálvez, de la red de corrupción y del testimonio de la viuda que destapó una década de mentiras. Recibí llamadas de periodistas, abogados, incluso de viejos amigos que no veía desde hacía años. Todos querían saber lo mismo. ¿Cómo lo lograste, Norma? Yo sonreía y respondía lo que realmente sentía. No estuve sola. En el fondo, sabía que nadie entendería la magnitud de lo que había vivido. Nadie podía imaginar lo que era sentir el roce del más allá guiando tus pasos, el eco de una promesa que trasciende la muerte. Una tarde, Ruiz vino a visitarme. Llevaba en las manos un sobre sellado. Esto estaba entre los documentos incautados en la oficina de Gálvez. Creo que debería verlo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una fotografía. Alberto, Teresa y Luis, en lo que parecía una fiesta de inauguración. Detrás, una dedicatoria escrita con letra elegante. A nuestros socios. Que el dinero nunca se interponga entre nosotros. Ruiz suspiró. Parece que todos estuvieron más cerca de lo que imaginamos. Sí, dije, pero la diferencia es quién aprendió del error y quién se hundió en él. Esa noche soñé con Teresa. No estaba vieja ni enferma como la recordaba, sino joven, con los ojos vivos y una sonrisa serena. Me dijo, el mal se paga, pero la culpa también. Gracias por liberarme, Norma. Desperté con lágrimas en los ojos y una sensación de alivio profundo. Era como si el edificio entero hubiera exhalado un suspiro. Las paredes ya no crujían, las sombras ya no acechaban. Por fin, la verdad estaba enterrada, y los fantasmas, los reales y los metafóricos, podían descansar. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que aún quedaba una última pieza del rompecabezas. Porque en medio de toda la justicia, la exposición mediática y las felicitaciones, seguía sin entender algo. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué justo ese día, esa hora? Y entonces recordé una frase de Alberto, anotada al margen de su libreta. La muerte no es el final, sino el inicio del mensaje. Miré por la ventana, hacia el edificio. Las luces del piso 3, mi antiguo hogar, parpadearon 2 veces. Como si alguien desde el otro lado me dijera, aún no te vayas, falta la venganza. Creí que todo había terminado, que al fin la justicia había hablado y que los fantasmas, de carne y de sombra, podían descansar. Pero a veces, cuando el silencio se instala demasiado rápido, es porque algo aún se mueve debajo, y esa paz que tanto esperaba empezó a resquebrajarse apenas 3 días después de la caída de Gálvez. Todo comenzó con una llamada. Era el comisario Ruiz. Señora Paredes, dijo con tono tenso, necesito verla. Es urgente. ¿Qué ocurre ahora? Pregunté, agotada. Gálvez fue hallado muerto esta madrugada en su celda. Me quedé muda. ¿Cómo? Oficialmente, suicidio. Pero hay detalles que no cuadran. El corazón me dio un vuelco, no porque sintiera compasión por él, sino porque su muerte dejaba demasiadas preguntas abiertas. El hombre que me había arrebatado a mi esposo, que había intentado matarme, que había confesado su culpa entre lágrimas, ahora desaparecía del tablero como si alguien hubiera decidido borrar las pruebas vivientes. Fui a la comisaría de inmediato. Ruiz me esperaba con un expediente bajo el brazo y los ojos cargados de insomnio. No hay cámaras en el pasillo donde estaba la celda,
me explicó. Y los guardias afirman que no escucharon nada. ¿Y dejó una carta? Sí, pero no está firmada. Me entregó una copia. En la hoja, solo una frase escrita con tinta negra. Ella también sabía. ¿Ella quién?, pregunté, sintiendo el cuerpo helarse. Ruiz me miró en silencio. Eso estamos tratando de averiguar. Esa noche no pude dormir. El viento golpeaba las ventanas del hotel con furia, y cada sombra me recordaba que el mal no siempre muere cuando uno cree haberlo vencido. Decidí repasar los documentos una vez más. Quizá había algo que se me había escapado. Abrí la carpeta con las pruebas y saqué una lista de nombres vinculados a los contratos falsos. Mi vista se detuvo en una rúbrica al final de una de las páginas. R. Mendoza. Sentí un escalofrío. Reconocía esa firma. Rápidamente busqué entre mis papeles viejos y encontré una tarjeta de condolencias enviada tras la muerte de Alberto, 8 años atrás. Decía: con cariño y respeto, Ricardo Mendoza. Ricardo. El mismo nombre que Gálvez había gritado en el sótano antes de colapsar. Fue Ricardo, el ingeniero. Yo solo lo pagué. A la mañana siguiente busqué en internet: Ricardo Mendoza, Loyola y Asociados. Ahí estaba. Antiguo socio técnico, ahora directivo de otra empresa constructora, viviendo tranquilamente en el norte del país. Años atrás había sido despedido justo antes del supuesto accidente de mi esposo. Y, según los registros, fue el último en verlo con vida. Mi respiración se volvió pesada. Ya no había duda. Él era el verdadero asesino. Tomé el teléfono y llamé a Ruiz. Comisario, encontré algo. ¿Qué cosa? El hombre que faltaba. Ricardo Mendoza. Él estaba con Alberto el día que murió. Ruiz suspiró. Lo sé, señora Paredes. ¿Qué? Lo detuvimos esta mañana. Me quedé en silencio. ¿Cómo lo encontraron? No lo hicimos nosotros. Se entregó. Vino solo. Dijo que usted lo buscaría y que quería contarle la verdad. Horas después, Ruiz me pidió ir al interrogatorio. Quizá hablará si la ve, dijo. Cuando entré en la sala, Ricardo levantó la cabeza. Tenía el cabello gris y los ojos cansados, pero aún conservaba esa expresión de ingeniero calculador. Señora Paredes, dijo con voz grave, no vengo a pedir perdón. Ya es tarde para eso. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque quiero que sepa la verdad. Luis no fue quien planeó el accidente. Fui yo. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo la garganta cerrarse. Porque Alberto descubrió que yo manipulaba los planos para desviar dinero. Intenté convencerlo de callar, pero no aceptó. Dijo que iría a la prensa. Respiró hondo, los ojos humedecidos. Discutimos en la obra. Me empujó. Yo lo empujé de vuelta. Cayó y no se movió más. ¿Y después?, susurré. Gálvez encubrió todo. Me prometió protegerme si lo ayudaba a callar a Teresa. Sentí náuseas. ¿Y el incendio en mi casa? También fui yo, confesó, bajando la mirada. Él me obligó. Dijo que si no lo hacía, me entregaría. Puse el artefacto, pero no imaginé que usted llegaría antes. Una anciana me salvó, le dije con firmeza. Teresa Loyola. Él levantó la vista, horrorizado. Eso es imposible. Teresa murió hace años. Sonreí con amargura. No todos los muertos descansan cuando la verdad sigue enterrada. Después de la confesión, Ricardo fue arrestado y trasladado a prisión preventiva. El caso cerraba oficialmente, pero para mí, el cierre no significaba paz. Había justicia, sí, pero también un vacío imposible de llenar. Esa noche, decidí volver al edificio por última vez. Subí las escaleras hasta mi antiguo apartamento. Todo estaba en silencio. Las paredes ennegrecidas parecían ahora tranquilas, como si ya no tuvieran nada que ocultar. Encendí una vela sobre el suelo y coloqué 3 rosas, una por Alberto, otra por Teresa y otra por mí. Ya está hecho, susurré. La verdad salió a la luz. Una corriente de aire apagó la vela, y entonces, en la penumbra, oí una voz que me hizo sonreír. Ahora sí, Norma, ahora empieza tu vida. Al día siguiente, Ruiz me llamó nuevamente. Ricardo Mendoza fue hallado muerto en su celda. No sentí miedo, ni pena. Solo entendí que la justicia de los vivos puede tardar, pero la de los muertos nunca falla. Miré hacia la ventana. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados. Una brisa suave movió las cortinas y por un instante creí oler lavanda. Sonreí. Sabía que Teresa y Alberto estaban juntos, al fin, vigilándome desde algún lugar donde la verdad no se esconde. Y me juré a mí misma que no volvería a callar jamás,
porque el silencio fue su arma, y ahora la verdad sería la mía. Después de la muerte de Ricardo Mendoza, todos dieron por cerrado el caso. Los periódicos hablaban de una tragedia judicial, las autoridades celebraban el éxito de la investigación, y Ruiz, aunque satisfecho, me dijo con tono paternal: «Ya puede descansar, señora Paredes. El pasado ha quedado enterrado». Pero él no entendía. El pasado no se entierra. El pasado se cobra. Yo no quería solo justicia. Quería equilibrio. Quería que cada uno de los hombres que se enriquecieron manchando el nombre de mi esposo sintiera lo que él sintió al morir solo, traicionado y silenciado. Esa noche abrí la libreta de Alberto y el diario de Teresa por última vez. Entre las páginas había un papel que nunca había notado antes, una lista manuscrita, en la letra firme de mi esposo. Los tres que sabían: Gálvez, Mendoza y el juez Barrenechea. El nombre del juez me sonó familiar. Era el mismo que había archivado el caso de Alberto 8 años atrás, alegando falta de pruebas. Y, casualmente, el mismo que ahora supervisaba el cierre del proceso de Gálvez. El círculo aún no estaba completo. Pasé los días siguientes investigando. Busqué todo sobre Ramiro Barrenechea, juez retirado, viviendo en una mansión de las afueras, rodeado de lujos. Era un hombre respetado, admirado por su supuesta integridad. Pero detrás de esa fachada encontré lo que buscaba: propiedades a nombre de terceros, cuentas en el extranjero, vínculos con la empresa Loyola y Asociados. Teresa había tenido razón. El mal seguía vivo, disfrazado de justicia, y su máscara tenía nombre y apellido. No podía enfrentarme a él legalmente. Su poder era demasiado grande, así que decidí hacerlo a mi manera, con la misma astucia con que ellos manipularon mi vida. Una tarde, me presenté en su casa fingiendo ser una periodista interesada en su carrera judicial. El guardia me dejó pasar sin dificultad. El juez me recibió en su despacho, una habitación amplia, llena de diplomas y fotografías con políticos. «Doña Norma Paredes», dijo, extendiendo la mano. «Un honor conocer a la viuda del ingeniero. Qué tragedia lo de su esposo, y qué admirable su perseverancia». «Gracias, juez», respondí, ocultando la rabia tras una sonrisa. «No vengo por mí, sino por él». Saqué de mi bolso una carpeta idéntica a la que había entregado a Ruiz, pero con algo más: una copia de los documentos que probaban sus sobornos. La dejé sobre la mesa, sin abrirla. «¿Sabe?», le dije con voz serena. «La justicia terrenal a veces tarda, pero la otra nunca se olvida». El hombre rió con nerviosismo. «No entiendo de qué me habla». «Claro que entiende. Usted fue quien archivó el caso. Usted recibió el dinero. Usted firmó la condena de mi esposo». Su rostro cambió. De la sonrisa pasó al pánico. «Eso es una acusación muy grave, señora». «Grave fue lo que ustedes hicieron», le interrumpí. «Pero no se preocupe, no vine a amenazarlo. Vine a avisarle». «¿Avisarme? ¿De qué?» «De que ya no está solo. Teresa está con ustedes». El color se le fue del rostro. «¿Qué dijo?», dije. «Teresa. Loyola. ¿Le suena ese nombre?». El juez se levantó bruscamente, trastabillando hacia la ventana. «Ella está muerta». Eso pensaban todos. En ese momento, el reloj del despacho se detuvo. Las luces parpadearon. Un viento helado recorrió la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas, y, desde el pasillo, se escuchó el sonido de una mecedora moviéndose lentamente. El juez giró, aterrorizado. «¿Qué es eso?», susurró. Yo no respondí. Solo observé cómo su cuerpo temblaba mientras una sombra blanca se formaba detrás de él, reflejada en el vidrio del ventanal. «Ramiro». La voz resonó como un eco lejano. Él gritó. La mecedora se detuvo. Cuando el silencio regresó, el hombre cayó de rodillas, jadeando. Me miró con los ojos desorbitados. «Por favor, haga que se detenga». Me acerqué despacio. «No puedo. Ya no depende de mí». Tomé la carpeta de la mesa y susurré. «Esto es lo que ustedes dejaron encendido, y ahora se está quemando». Salí de la casa sin mirar atrás. Minutos después, las sirenas resonaron a lo lejos. El juez Barrenechea había muerto de un infarto fulminante. Esa noche, al llegar al hotel, me asomé a la ventana. Las luces del edificio Loyola titilaban, como si el alma del lugar respirara tranquila al fin. En el reflejo del vidrio vi, por última vez, las figuras de Alberto y Teresa juntos. Sonreían. «Lo logramos», susurré. El viento trajo un murmullo suave,
casi imperceptible. El fuego terminó. Ahora puedes vivir. Me quedé allí, mirando el amanecer. Por primera vez en años, sentí paz. La justicia había hablado. Y la venganza, también. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que el juez Barrenechea murió y el eco del pasado finalmente se disipó. A veces, cuando cierro los ojos, puedo sentir aún el olor del humo, el crujir de la madera quemada y el sonido de la mecedora que marcó el destino de todos nosotros. Pero ya no me atormenta. Ahora, esos recuerdos me pertenecen. Son la prueba de que sobreviví y de que lo que parecía una maldición fue, en realidad, una forma de redención. El edificio Loyola fue demolido hace unas semanas. Nadie quiso seguir viviendo allí. Decían que estaba embrujado, que por las noches se escuchaban voces o que alguien encendía luces en el piso 7, aunque ya no quedaba electricidad. Yo fui la última en entrar, antes de que las máquinas destruyeran las paredes. Dejé en el suelo una rosa blanca y un pedazo de la libreta de Alberto con una frase escrita: «El amor nunca muere, solo cambia de casa». Y cuando salí, sentí que una ráfaga de viento me acariciaba el rostro, como si 2 almas me despidieran con ternura. El dinero que el Estado me ofreció como compensación no me importó, ni las entrevistas, ni los homenajes. Lo único que deseaba era silencio, un silencio limpio, sin miedo. Así que me mudé a un pequeño pueblo frente al mar, lejos del ruido y de las sombras. Una casa sencilla, con paredes color crema, un jardín lleno de lavandas y una mecedora en el porche. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, las flores se mueven como si saludaran. Me gusta pensar que es Teresa, recordándome que aún me observa. Ruiz me visita de vez en cuando. Dice que después de conocer mi historia, empezó a creer que la justicia no siempre está en los tribunales. A veces, me dijo la última vez, la justicia tiene la voz de los que ya no pueden hablar. Yo le respondí sonriendo. Y los vivos debemos aprender a escucharla. Una tarde, mientras revisaba una caja vieja, encontré algo que había olvidado. El primer borrador de una carta que Alberto me escribió cuando recién nos casamos. El papel estaba amarillento, pero su letra seguía firme, nítida. Decía: «Si algún día el miedo te visita, recuerda que el amor que te tengo será tu escudo. Si la vida se vuelve oscura, busca la luz en los pequeños gestos. Y si alguna vez la verdad te duele, no la escondas. La verdad, aunque queme, es lo único que deja el alma limpia». Lloré como una niña al leerlo, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que mi historia, la nuestra, no fue solo de pérdidas y sombras, sino también de valentía, fidelidad y amor, más allá de la muerte. Hoy tengo 66 años, mi cabello es completamente blanco y mis manos tiemblan un poco cuando escribo, pero mi mente está más clara que nunca. He decidido dejar mi testimonio por escrito, no para buscar fama ni compasión, sino para que nadie olvide lo que aprendí, que el silencio es cómplice, que la justicia necesita voces, y que incluso los fantasmas merecen descansar en paz cuando alguien les devuelve su verdad. He titulado mi libro Las voces del pasillo, en honor a aquella nota que cambió mi destino. No entre a su apartamento, salga de aquí ahora. Esa advertencia, escrita por una mano invisible, fue el comienzo de todo. Hace unas noches, mientras miraba el mar desde mi mecedora, escuché algo que me heló y me reconfortó al mismo tiempo. El sonido suave de 2 voces entrelazadas, como un susurro en el viento. «Gracias, Norma». No sé si era un sueño o una despedida. Quizás ambas cosas. Sonreí. Respondí en voz baja: «Gracias a ustedes». El mar rugía en la distancia, y comprendí que, aunque mi vida había sido marcada por el fuego, ahora estaba hecha de agua y calma. El fuego purifica, pero el mar sana. He aprendido que la venganza no siempre es odio. A veces es simplemente equilibrio. El mundo debe volver al orden que le quitaron los cobardes. Y cuando ese equilibrio se logra, el alma se libera. A veces pienso que Alberto y Teresa se encontraron en algún lugar del otro lado, que caminan juntos por un pasillo luminoso, sin culpas, sin miedo, riendo de las ironías de la vida, y que cada vez que el viento sopla sobre las lavandas, es su manera de decirme que están bien. Un día, Ruiz me llamó para contarme algo curioso. Durante la demolición del edificio Loyola, uno de los obreros encontró una pequeña caja metálica entre los escombros. Dentro había una cinta de audio intacta. La reprodujeron, y una voz femenina,
dulce y firme, dijo: «Si escuchan esto, la verdad ya está libre. Gracias por no rendirse, Norma». Cuando me lo contó, me quedé en silencio. No era necesario oír la cinta para saber quién hablaba. Solo dije: «Ella siempre cumple sus promesas». Han pasado los meses y sigo sintiendo su compañía. No de manera sobrenatural, sino como una paz constante que me rodea. El tipo de paz que uno siente cuando todo encaja, cuando el corazón por fin deja de cargar culpas ajenas. Cada tarde preparo té para 3. Uno para mí, otro para Alberto y otro para Teresa. Es mi manera simbólica de mantenerlos conmigo. Les hablo en voz baja, les cuento mis días, mis recuerdos, los nombres de las personas que conocí. Y a veces, el vapor del té forma figuras en el aire que parecen responderme. Quizás sea solo el viento, o quizás no. He aprendido a perdonar, pero no a olvidar. El perdón, descubrí, no borra lo ocurrido, pero lo transforma. No lo hacemos por los culpables, lo hacemos por nosotros, para dejar de ser prisioneros del pasado. Y aunque mi historia comenzó con fuego y miedo, quiero que termine con luz y gratitud. Hoy ya no soy la mujer que temía abrir su propia puerta. Soy una mujer que la abrió de par en par y sobrevivió al incendio, a la mentira, a la pérdida y a la soledad. Y si alguien me pregunta qué me queda después de todo, responderé con la voz tranquila que da la experiencia. Me queda la verdad, y con eso basta. Hace unos días, Ruiz vino a despedirse. Se jubila, trajo flores y un sobre. Dentro había una carta suya que decía: «Gracias por recordarnos que la justicia no siempre se firma con tinta. A veces se escribe con valor». Le respondí con una sonrisa y lo abracé. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. «¿Sabe, Norma? Su historia ya no es solo suya. Es de todos los que callaron alguna vez». Esa frase me acompañó toda la noche. Y al amanecer, mientras el sol bañaba las olas, comprendí que sí. Mi historia no me pertenece. Es de quienes aún tienen miedo, de quienes piensan que es tarde para hablar, de quienes creen que no los escucharán, porque nunca es tarde para decir la verdad. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que por fin puedo cerrar el círculo. La vida me quitó muchas cosas, pero también me dio la oportunidad de entender lo esencial, que el amor verdadero no muere, que la justicia no se rinde, y que el alma humana, por más rota que esté, siempre puede volver a levantarse. Guardo la libreta de Alberto y el diario de Teresa en una caja junto al retrato de ambos. Les digo: misión cumplida, y sé que de alguna forma me escuchan. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Aprendí que el miedo solo se vence caminando a través de él, y que los muertos no buscan venganza, sino verdad. No importa cuántas veces te hayan hecho daño, ni cuántas puertas se hayan cerrado, siempre hay una nota esperándote, una voz que te dirá: sal de aquí ahora, antes de que todo se derrumbe. Escúchala, porque puede ser tu salvación. Yo soy Norma Paredes, y esta fue mi historia. Antes de irte, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si esta historia te llegó al corazón, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva cada historia y me recuerda que, al otro lado de la pantalla, hay corazones que siguen creyendo en la fuerza de la verdad. Gracias por escucharme. Hasta la próxima historia.